Bueno, doña Claudia, en esta clase, ¿verdad?, de estudios sociales vamos a hablar un poco de lo que fue el Estado gestor, que abarca el periodo 1948-1982. Eh, Vamos a hablar un poquito de lo que fue el modelo de sustitución de importaciones. En los años 40, Costa Rica era un país subdesarrollado y para reactivar las economías de este tipo de países, ¿verdad?, las potencias industrializadas proponen una acción gestora del Estado planificador y la Iglesia Católica por medio de las encíclicas papales. Pregona la necesidad de la justicia social. Esto hay que recordar que esto está en un periodo de guerra, ¿verdad? Y los periodos de guerra pues siempre terminan siendo pues un periodo de crisis a nivel mundial, ¿verdad? Las economías subdesarrolladas como las de Centroamérica y Latinoamérica en general, pues al tener un modelo, ¿verdad?, de exportación de materia primaria, ¿verdad?, como de agricultura y así, pues en contextos de guerra pues se ven muy perjudicadas, ¿verdad? Porque la mayoría de los comercios europeos, ¿verdad?, y estadounidenses pues cierran sus puertas. No lo cierran definitivamente, igual se sigue exportando productos, ¿verdad? Pero no la misma cantidad con la que se haría regularmente sin guerras, ¿verdad? Entonces, ante esta crisis, pues surge, ¿verdad?, la necesidad de ver qué se puede hacer para alzar el país. Entonces, de aquí la idea de implementar, ¿verdad?, este modelo de sustitución de importaciones, que básicamente lo que quiere es que el Estado, pues, intervenga, ¿verdad?, en la justicia social, que se interese más por los problemas sociales de las personas, ¿verdad? Eh, y demás. Ahora, este modelo de instituciones de importaciones se concreta en el país gracias, con valiosas conquistas sociales, económicas y políticas, ¿verdad? Ya lo habíamos hablado anteriormente, Monseñor Víctor Manuel Sanabria, Manuel Mora Valverde y Rafael Ángel Calderón Guardia proponen vastos cambios y logros sociales, entre ellos los más importantes, ¿verdad?, es el Código de Trabajo, que lo más importante de aclarar aquí, pues son las 8 horas obligatorias de trabajo, ¿verdad? Que si bien antes había una ley, pues no era obligatorio totalmente, pero con este Código de Trabajo ya pasa a ser ley, ¿verdad? Definitivamente. Todas las empresas tienen que atacarlo, ¿verdad? Tenemos lo que son las garantías sociales, ¿verdad? Entre estas, pues está la Caja Costarricense de Seguro Social. Se crea también la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Con el fin de, pues, proporcionarle a la población un medio, ¿verdad?, por el cual puedan acceder a la educación superior. Y entre otros, ¿verdad? Entre otros beneficios sociales. Debido a lo mencionado anteriormente, se conoce a Calderón Guardia como el reformador social de nuestro país. Ahora bien, siguiendo con este modelo de sustitución de importaciones, ¿verdad? A partir de la Junta Fundadora de la Segunda República y gobiernos eh, posteriores, perdón, se busca un cambio en lo social, económico y político en la administración del Estado. Por lo que después de 1948 hay dos tipos de Estado. El Estado benefactor, ¿verdad?, que es lo que vamos a abarcar hoy, que va de 1949 a 1970, y el Estado empresario, de 1970 a 1978, el cual se da, de verdad, ese Estado empresario, cuando éste participa en la producción como empresario. El ejemplo más claro, ¿verdad?, es la creación de Corporación Costarricense de Desarrollo, CODESA. Ahora bien, la banca nacionalizada se convirtió en un pilar muy importante del Estado gestor, ¿verdad? Sin embargo, esta fue utilizada en muchos casos como la caja chica de los políticos. Pues si bien el Estado crea, ¿verdad?, nacionaliza la banca para que brinde ciertos servicios específicos y para nuevas condiciones técnicas y sociales y así dar un nuevo concepto a lo que es la administración estatal, ¿verdad? Además, goza de autonomía administrativa, con tareas estructuradas de acuerdo al Plan de Desarrollo Nacional. Está sujeta por ley en materia de gobierno. Y en 1950 se comienza a implementar lo que es el modelo de sustitución de importaciones,
en el que estas últimas son sustituidas y se fomenta una mayor intervención por parte del Estado, ¿verdad?, en el quehacer productivo del país. Cosa que anteriormente pues no se daba en el país, ¿verdad? Ahora bien, este señor de aquí, de la imagen, es el presidente Daniel Oduber Quirós. Este señor creía que ante la debilidad del capital nacional privado, ¿verdad? Porque este podía venirse abajo muy fácilmente si el mundo ya en ese entonces, ¿verdad? No habían guerras, pero si el mundo entraba en otra guerra, pues era muy fácil otra vez caer en un contexto de crisis, otra vez pues las economías latinoamericanas se pueden tambalear. Entonces él decía que para que esto no pase, no tenemos que depender tanto del capital privado, no tenemos que depender tanto de las empresas privadas. Entonces él propone que el Estado debe coparticipar en la creación de grandes empresas, las cuales una vez consolidadas se privatizarán. Por su carácter privado no estaban sujetas a la supervisión de la Contraloría General de la República, pero poco a poco CODESA acelera el Estado empresario dejando a un lado la participación privada en las empresas. Algunas de las empresas subsidiarias de CODESA, ¿verdad? Algunas de las empresas CODESA pues le daba dinero, ¿verdad? Para que funcionaran. Eran Cementos del Pacífico, Central Azucarera del Tempisque, Algodones de Costa Rica, Aluminios Nacionales, Elementos del Valle, Corporación para el Desarrollo Agroindustrial Costarricense y Fertilizantes de Centroamérica. Este Estado empresario, a pesar de las dificultades económicas, refuerza los programas de desarrollo social. Busca una justicia social, ¿verdad? Tratando de proteger siempre a los más pobres, universaliza el seguro social y pone en práctica el programa de asignaciones familiares para atender los servicios de salud rural, nutrición y pensiones no contributivas. Ahora bien, en cuanto al modelo económico, ¿verdad? Este modelo de sustitución de las importaciones y diversificación productiva. En 1929 hubo una crisis económica, ¿verdad? Esto debido porque la bolsa de Nueva York en Estados Unidos pues quebró, ¿verdad? Se vinieron abajo los valores y esto provoca una crisis a nivel mundial. Y Costa Rica pues obviamente se vio afectado. Entonces, a partir de esta crisis de 1929, se favoreció el establecimiento de dictaduras bajo un nacionalismo democrático, reformismo por toda Latinoamérica. En Costa Rica no se dio un caso así, ¿verdad? Pero es como una excepción. En la mayoría de estados latinoamericanos, pues esto fue un periodo, ¿verdad?, de dictaduras y de populismo. En lo económico disminuyeron la producción y las exportaciones, ¿verdad? Por este mismo motivo, porque al haber una crisis, los países extranjeros, los, las potencias, ¿verdad?, económicas cierran sus mercados, entonces no compran tanto de los mercados latinoamericanos. Y esto, ¿verdad? El hecho de que estas potencias no compren pues la materia prima de Latinoamérica causa un desequilibrio en la balanza de pagos de los gobiernos latinoamericanos. Y a su vez una disminución de las importaciones, ¿verdad? Porque al no tener un país dinero, porque no exporta, ¿verdad? Pues tampoco puede importar cosas de otros países porque no tiene dinero para hacerlo. Y pues Costa Rica, ¿verdad? Dependía mucho de casi que de las importaciones, porque la mayoría de las cosas se importaban en ese entonces, ¿verdad? Em, Todo esto lleva a que el Estado ahora interviniera apoyando una nueva política de desarrollo industrial. Es decir, lo que se quiere es, aquí como les puso esta imagen, ¿verdad? Sustituirlo de afuera por lo de adentro, ¿verdad? Es decir, ¿para qué comprar, no sé, ropa extranjera de afuera cuando podemos hacerla aquí, por poner un ejemplo, ¿verdad?
Ahora, ahí, este proceso de sustitución de importaciones, ¿verdad? Lo que busca es no depender tanto de los productos importados. Se instalan industrias de bienes que antes importaban, ¿verdad? Como ya le decía, como fueron los textiles, ¿verdad? Que es la ropa, maquinaria, materiales electrónicos de construcción, productos químicos, alimenticios, etcétera. Esto, a la vez, al estarse industrializando, ¿verdad? Los países latinoamericanos y Costa Rica también, pues hace que todo eso se concentre en la capital, ¿verdad? Que la capital crezca, ofrezca más empleos, ¿verdad? Porque se está diversificando. Y este hecho, ¿verdad? Pues causa que la gente migre, ¿verdad? En busca de oportunidades del campo a la ciudad. Es decir, gente que antes vivía alejada de San José, pues busca acercarse para poder desempeñarse, ¿verdad? Obtener trabajo en esta nueva San José que está creciendo, más industrializada, ¿verdad? Además, este crecimiento urbano también causa un sistema de vida moderno, eh, trae más oportunidades de trabajo, más actividades sociales y culturales, etcétera, ¿verdad? Toda la gente quería estar más cerca de esto y pues esto causa el fenómeno de la migración de campo a ciudad. Argentina, Brasil, Chile y México fueron los que marcaron la pauta en conciliar este modelo económico. En Costa Rica pues se intentó, ¿verdad? Eh, Introducir este modelo, sin embargo sigue siendo un país muy pequeño, ¿verdad? En cambio, pues estos países, Argentina, Chile, Brasil, México, ¿verdad? Y Argentina pues son los más grandes de Latinoamérica y fueron a los que mejor les fue impartiendo este modelo porque también tenían más público, ¿verdad? A quien venderle, porque aquí, si bien se empieza a industrializar, tampoco es como que la gente tiene la plata también para comprarlo. Pero bueno, estos países al ser más grandes y al tener más población, ¿verdad? Pues son los países a los que mejor le va introduciendo este sistema, ¿verdad? Económico. Asimismo, se incentivó la producción del sector secundario, en el que materias primas de la naturaleza se transformaban en productos acabados. En ese sector destacan la artesanía y la industria, porque hay que recordar que con el sistema económico anterior, pues lo que se suele hacer es exportar materia prima, ¿verdad? Y los países en las potencias mundiales, ¿verdad? Lo que hacen es transformar esa materia prima en un producto acabado, que tiene más valor, porque está más trabajado, ¿verdad? Entonces, este modelo, pues lo que busca es producir la materia prima aquí, pero también producir el producto aquí, hacerlo aquí, ¿verdad? Uno de esos productos, ¿verdad? Que se hicieron aquí fueron las artesanías. Este arte de oficio que busca, ¿verdad? De forma manual, darle un rasgo personal al producto, elaboración de almohadones, vasijas, pinturas, muebles, adornos y otros, fueron los que han tomado auge con el desarrollo turístico. Por esto ciertas zonas se han especializado en su producción, como es en Sarchí, que se trabaja la madera, en Moravia el cuero, en Guaitil de Santa Cruz, Guanacaste, cerámica chorotega, en Limón bambú, en en Quitiricí, ¿verdad? Cestería. Y además es importante destacar que estas artesanías son una fuente de ingreso para muchas personas, ¿verdad? Estas artesanías pues se solían comercializar, incluso actualmente se comercializan, ¿verdad? También en plazas, playas, ferias donde artesanos se exponen, por medio de casas comerciales, cooperativas o bien tiendas que venden artesanías o souvenirs. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que fue la industria en Costa Rica, ¿verdad? Eh, la industria se transforma La industria se transforma en materias primas o productos naturales en un proceso elaborado, ¿verdad? Como le decía, ya no se busca solamente exportar la materia prima como sí, sino que se busca que esa materia prima pues termine en un producto elaborado, acabado, ¿verdad? Eh, que valga más, ¿verdad? En 1953 y en 1958, José Figueres Ferrer impulsa el nuevo modelo de desarrollo en el cual se fortaleció el mercado interno, ¿verdad? Porque se procura lo nacional antes que lo exterior, porque no se quiere depender de lo exterior. Y esto estimula la industria, ¿verdad?
Se disminuyó la dependencia de la economía agroexportadora, es decir, antes, como no sé si se acuerda, pero antes Costa Rica pues dependía mucho de productos muy básicos, como lo que era el café, ¿verdad? Un poco el azúcar, los bananos. Entonces, pues el hecho de que haya nacido la industria en Costa Rica, pues generó, ¿verdad?, que Costa Rica ya no dependiera tanto de esos productos primarios, ¿verdad? Sino que también ahora, pues también diversifica los productos que exporta y que elabora también a lo interno. Además, se promovió una banca nacionalizada con una política crediticia de desarrollo. Se establecieron excepciones arancelarias, se impulsó la infraestructura, construyendo carreteras y caminos, ¿verdad? Eso es muy importante. Y se crearon instituciones como el ICE y el Consejo Nacional de Producción. La industria, ¿verdad? Además, para contar con mano de obra adecuada, se establecen escuelas y colegios como el Jesús Ocaña en Alajuela, el de Calle Blanco y San Sebastián en San José, y uno que es muy importante, ¿verdad? El Instituto Nacional de Aprendizaje, INA, y otros, ¿verdad? Para la capacitación técnica industrial. Eh, ¿Esto por qué? Porque Costa Rica, ¿verdad? Antes de meterse en este desarrollo de sustitución de importaciones, pues la gente solía trabajar más que todo en trabajos, pues no tan, o sea, la mayoría de trabajos eran en el campo, ¿verdad? Eran muy pocos realmente los trabajos en los que uno tenía que prepararse, ¿verdad? Como académicamente, pero ahora, al venir un proceso de industrialización, pues hay trabajos para los que una tiene que conocer cómo hacerlos, ¿verdad? Hay que conocer cómo funcionan, como cosas más técnicas, ¿verdad? Conocimientos nuevos que la gente pues no tiene, ¿verdad? Hay empleo, pero la gente no sabe cómo hacer no sabe cómo hacer ese trabajo, ¿verdad? Entonces, para cubrir con eso, ¿verdad? Lo que el país hace es velar por crear instituciones que capacitan a la gente para que puedan trabajar en la nueva industria, ¿verdad? Y bueno, también para el desarrollo industrial se crean los parques industriales y las zonas francas concentradas en la gran área metropolitana, ¿verdad? Que son las áreas pues donde van a tener lugar todas estas industrias. Ahora, debido a las exenciones fiscales y el proteccionismo estatal, el capital extranjero intervino y dominó el capital industrial. A pesar de que no era lo que se quería, ¿verdad? Pues finalmente acaba haciéndolo porque obviamente pues alguien tiene que poner la plata, ¿verdad? Para poder traer esta industria. Y muy poca gente realmente a lo interno del país pues tenía ese capital, entonces pues la mayoría de empresas que vienen y se asentan aquí pues terminan siendo igual capital privado, ¿verdad? Y bueno, con materia prima, excedentes de capital de Estados Unidos y avanzada tecnología importada, se desarrolla una falsa industrialización en la región por lo mismo. Es falsa porque no es nacional. Porque así se industrializa el país, pero al final quienes ganan más pues son las empresas privadas, ¿verdad? Lo que viene del exterior, porque son los que tienen el dinero, ¿verdad? Para poder implementar las industrias aquí. Así se instalaron industriales a filiales de multinacionales de países desarrollados con préstamos de agencias y bancos internacionales que obtuvieron jugosas ganancias gracias a la mano de obra barata, el bajo precio del agua, electricidad y otros servicios que les ofreció el Estado. Esto es importante también porque ¿por qué venía la gente, por qué a las empresas o al capital privado le interesaba asentarse en Latinoamérica? Porque desde Latinoamérica pues le podían pagar menos a la gente, ¿verdad? eh, Servicios básicos como el agua y electricidad, ¿verdad? Que se ocupan para que estas industrias funcionen. Aquí son más baratas que en Estados Unidos o Europa, ¿verdad? Y entre otras cosas, ¿verdad? Pues hacen que las empresas vean muy jugoso venir a trabajar aquí, porque realmente es más barato producir en países subdesarrollados por todas estas cosas, ¿verdad? Em, Ahora, sin embargo, hay que mencionar que las políticas de crecimiento industrial fueron desordenadas
sin definición y ajustadas a los intereses de la política estadounidense, porque era quien ponía el dinero, ¿verdad? Y pues el que pone el dinero, pues básicamente puede hacerlo todo según conveniencia. Ahora, nuestra historia siempre ha estado ligada a la tierra, ¿verdad? Eso, pues ya lo hemos visto, ¿verdad? Como con lo que fue con el modelo agroexportador de café y banano, ¿verdad? Y bueno, esto evidencia que Costa Rica siempre ha sido un país eminentemente agrícola. Por eso la agroindustria ha cobrado fuerza en los últimos años con un nuevo modelo llamado diversificación agrícola o agricultura de cambio. A esto se le llama como la verdadera industrialización costarricense, ¿verdad? Por la materia prima que se emplea, ya sea pesquera, pecuaria, forestal, agrícola y otros recursos renovables tradicionales y no tradicionales. Este tipo de industria se encuentra en las zonas rurales, por ejemplo, los ingenios, beneficios de fábrica, beneficios de café, perdón, fábricas de alimento y otros. Ahora, ¿qué quiere decir diversificación agrícola, verdad? Eh, Primero, por un lado, quiere decir que pues se empiezan a producir otros alimentos, ¿verdad? Otras cosechas que antes no se sembraban, ahora se empiezan a sembrar, como lo es el cacao y, y el azúcar, ¿verdad? Pero también empieza a ser más productiva, empieza a ser más eficiente, porque se empieza a traer nueva tecnología, ¿verdad? Tal vez antes, no sé, secar el café pues podía durar 3 o 4 días, ¿verdad? Pero ahora con la nueva tecnología se pueden hacer en unas horas. Entonces eso agiliza, ¿verdad? El, el proceso y pues termina siendo más eficiente. Es decir, ahora se puede producir más, ¿verdad? Ahora, como le decía, ¿verdad? Se da una apertura a productos no tradicionales. Entre ellos se encuentran las plantas ornamentales, flores, frutas, hortalizas y otros, ¿verdad? Que hace poco eran desconocidos. Esta diversificación, ¿verdad? El abrirse a nuevos productos, facilita empleo, divisas y desarrollo en varias regiones del país. Y grandes empresas nacionales y extranjeras, cooperativas y pequeños empresarios producen y exportan estos productos a Canadá, a Estados Unidos, a Japón, a Europa y otros países, ¿verdad? Eh, entre, entre los productos no tradicionales más importantes, ¿verdad? Que se empezaron a cultivar son frutas como cocos, cítricos, fresas, piñas, papayas, uvas, etcétera. Tubérculos como yuca, ñame, ñampit, quisque, vegetales como chayotes, pepinos, plátanos, ayotes, pejibayas, ¿verdad? Flores, follajes y plantas ornamentales como aves del paraíso, antuarios, caña india, itabos, helechos, palmas. Y es importante, ¿verdad?, que destacar que Costa Rica empieza a cosechar plantas ornamentales, ¿verdad? Es porque esas tienen mucha demanda, ya que se creían, en ese tiempo se creía, ¿verdad?, que purificaban el aire. Eh, entonces, pues esto hace que, que haya una alta demanda, ¿verdad?, por producir esto. Sin embargo, estas plantas ornamentales duran solo 6 meses en los países de destino debido a las condiciones climáticas de allá. Pues eso también es favorable, ¿verdad? Para cultivar plantas ornamentales, porque como no tienen una larga vida en esas condiciones, ¿verdad? En esas temperaturas de esos países del norte global, pues hace que también pues estén pues exportándose constantemente. Ahora muy bien, vamos a ver un poquito de lo que fue la banca nacionalizada, ¿verdad? La nacionalización bancaria obedece al principio de justa distribución de las riquezas y contribuye a modificar las estructuras productivas y el desarrollo social, a darle crédito y al ahorro en sentido social. Es decir, antes, cuando había un banco privado, pues la mayoría de ese dinero, ¿verdad?, iba a pocas manos, ¿verdad?, porque es un banco privado. Pero cuando un banco está nacionalizado, todo lo que le entra al banco, pues en teoría, ¿verdad?,
debería de ir para fondos sociales, debería ir para infraestructura, para creación de escuelas, para fortalecer la caja, para crear más instituciones, para que el Estado se amplíe, ¿verdad? Para invertir en educación. Y todo esto, ¿verdad? Pues solo se logra con un banco nacionalizado. Además de que ofrecía crédito, ¿verdad? A las personas que querían, no sé, empezar a cosechar tal vez azúcar o plantas ornamentales, si no tenían un fondo monetario con el cual empezar a hacer esto, ¿verdad? Entonces este banco ofrecía crédito también a las personas para que empezaran, pues, de alguna forma a producir algo, ¿verdad? El 21 de julio de 1948 se nacionalizan todas las instituciones bancarias del país, para lo cual se expropiaron las acciones de los bancos Crédito Agrícola de Cartago, Banco Anglo Costarricense y Banco de Costa Rica. Siguiendo con ese tema de la banca nacionalizada, ¿verdad? En enero de 1950, la Asamblea Legislativa crea el Banco Central de Costa Rica como principal cabeza del sistema bancario, encargado de la economía, encargado, ¿verdad?, de la dirección de la economía del país y como único ente emisor de monedas, ¿verdad? Es decir, este banco, ¿verdad?, que todavía existe, sí, es el BCR, ¿verdad? Eh, bueno, no es el BCR, es el Banco Central de Costa Rica. De hecho, es este edificio que queda en el centro de San José, que es como bastante alto. Eh, es un edificio muy llamativo, ¿verdad? Y este, pues, lo que hace, ¿verdad? Es como, es tomar, ¿verdad? Las riendas de la economía costarricense, es el que va a tomar decisiones, ¿verdad? Y también, pues, es el único banco que va a poder imprimir dinero, ¿verdad? Va a ser el único banco que va a poder imprimir billetes y producir monedas. Entonces, ¿verdad? Con una banca nacionalizada, el Estado era el único en el país que podía movilizar a través de las instituciones bancarias los depósitos del público, cuentas de ahorros, transferencias, créditos y otros, ¿verdad? Las justificaciones que se dieron para esto fueron las siguientes. Todas las actividades del agro, comerciales e industriales dependen en gran manera del crédito bancario, perdón, cuya orientación es fundamental para el desarrollo del país. Esto como razón es importante porque, pues por lo mismo, ¿verdad? Como todo depende del agro, pues se necesitaba un banco, ¿verdad? Que diera créditos para que la gente, pues, se pudiera meter en ese mundo del agro, ¿verdad? También se creía que estas funciones, digamos, lo de los bancos, ¿verdad? No pueden estar en manos de particulares o entes privados, sino que por su naturaleza son una función pública, es decir, por naturaleza el Estado tiene que administrar sus fondos, ¿verdad? Y los bancos privados no colocan exclusivamente sus propios recursos, sino que movilizan el ahorro nacional y las disponibilidades financieras del país por medio de los depósitos del público. Por tanto, no es justo que las grandes ganancias de los bancos, garantizadas por el Estado y el ordenamiento social, pertenezcan solo a los accionistas, sino que deben convertirse en ahorro nacional cuya inversión sea dirigida por el Estado. Básicamente, lo que plantean es por qué los bancos tienen que estar en pocas manos, por qué la plata que genera un país, ¿verdad? A costa de garantías que da el Estado, ¿verdad? A costa del trabajo del pueblo, ¿verdad? Porque esto tiene que quedar en manos privadas. Entonces, pues también ese era un motivo, ¿no? Que pues se creía que el Estado debería de administrar esa plata para invertirla en justicia social. Ahora, en todo esto, ¿verdad? En todo industrialización, ¿verdad? Y demás, y también por la búsqueda de una justicia social, pues se crean varias instituciones de educación que eduquen a la gente, ¿verdad? Para que puedan trabajar en estos nuevos empleos. Además, porque también el hecho de crear universidades públicas, pues moviliza, ¿verdad? Es un movilizador social porque da oportunidades a gente que tal vez pues no puede como costearse la educación, ¿verdad? Entonces esto es una puerta a
subir, digamos, el nivel económico. Entonces, dentro de esas estrategias, ¿verdad? De educación, de educar a la gente, se crea la Universidad de Costa Rica en 1900, ¿verdad? La Universidad de Costa Rica, perdón. Y entre 1940 y 1972 fue la única universidad en dotar de profesionales al país. Inició con 8 escuelas, pocos profesores y 70 alumnos, pero actualmente cuenta con centros regionales en todo el país, ¿verdad? Miles de estudiantes y una gran infraestructura en varios lugares del país. Además, por su libre acceso, ha permitido el estudio y profesionalización a personas de todas las clases sociales. También tenemos lo que fue, o lo que es, ¿verdad? Porque aún está, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, el TEC, el cual tiene su sede en Cartago y en centros regionales en San José, San Carlos y otros lugares. Fue fundado en 1971 para promover profesionales en el campo técnico. También dentro de las instituciones educativas tenemos lo que es la Universidad Nacional, ¿verdad? La UNA. Esta es fundada en 1973 como una alternativa de educación universitaria, con sede en Heredia. Obtuvo el carácter de Universidad Nacional de Costa Rica gracias al esfuerzo de un grupo de vecinos encabezados por Benjamín Núñez, que fue el primer rector de esta universidad, y su fortaleza institucional se ha forjado gracias al aporte de sus académicos, administrativos y estudiantes, ¿verdad? Al punto que esta universidad ha recibido reconocimiento eh, tanto por la comunidad nacional como por la internacional. De esta universidad se han formado y desarrollado pues muchas actividades académicas de muchos ilustres personajes, tanto de la ciencia, de la cultura, humanidades, artes y otras áreas, ¿verdad? Académicas importantes. Luego tenemos lo que es la Universidad Estatal a Distancia, ¿verdad? La UNED, que desde 1977 se ha convertido en una opción de educación abierta a distancia para las personas que por diferentes razones, ¿verdad? Ya sea por una situación económica, tal vez porque trasladarse de un lugar a otro es muy complicado, ¿verdad? O por otras razones, que no pueden asistir regularmente a clases. Entonces, esta universidad vino a ser una forma, ¿verdad? Un medio para que esas personas que trabajan o que viven lejos o demás puedan estudiar, porque esta es una universidad que trabaja con estudiar a distancia, ¿verdad? No es necesario presentarse a las clases. Entonces, esto vino a ser una opción, ¿verdad? Para las personas que se les dificultaba, pues, estudiar eh, y asistir a clases. Eh, Ahora bien, de las instituciones mencionadas, ¿verdad? Todas son estatales y están organizadas o tienen un órgano, ¿verdad? De coordinación, el cual es el Consejo Nacional de Rectores, que es CONARE, y todas buscan dar una formación humanística a futuros profesionales y obligatoriedad, o sea, hacerlas obligatorias, ¿verdad? De los estudios generales. En relación con la educación postsecundaria se crean 2 colegios universitarios, uno en Cartago en 1976 y otro en Alajuela en 1979. Y además en 1975 se funda la primera universidad privada del país, la Universidad Autónoma de Centroamérica, UACA, ¿verdad? Y bueno, hoy en día hay más de 40 universidades privadas, ¿verdad? En el país. Eh, Ahora bien, el artículo 79 de la Constitución garantiza el derecho a la educación privada. Eso sí, bajo la inspección del Estado, es decir, pues pueden haber entes que, que trabajen con educación, que sean privados, ¿verdad? Pero el Estado tiene que supervisar primero, pues estas escuelas, ¿verdad? Estas universidades para ver si cumplen, ¿verdad? Con lo necesario. Inicialmente, los colegios religiosos y las escuelas de comercio fueron muy importantes en la formación de muchas personas. Actualmente la educación se ha convertido en una empresa, ¿verdad? Pues porque la educación privada pues solo pueden acceder personas muy específicas, ¿verdad? Personas que tienen el dinero, el capital para poder pagar por una universidad privada, ¿verdad? Sin embargo, escuelas y colegios
han de someterse para efectos de reconocimiento, autorización y funcionamiento al Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Y al Consejo Superior de Educación. Ahora bien, alguna de las quejas que se ha hecho hacia la educación privada se centra en la falta de un verdadero control y un alto costo, ¿verdad? Suelen ser muy caras. Y por su parte, la educación pública ha sufrido las consecuencias de la crisis económica para su financiamiento. Aunque los últimos gobiernos se han procurado por actualizar estos programas, ¿verdad?, de educación, de universalizar la educación preescolar, de fundar escuelas urbano-marginales, ¿verdad?, con proyectos especiales, de incluir idiomas como el inglés, clases de cómputo y otras materias de currículum, ¿verdad? A pesar de todo esto, pues no ha sido la mejor y pues hace que la educación privada pues vuelva un negocio, ¿verdad? Porque si la educación pública no es tan buena, la gente va a buscar pagar lo que sí es bueno, que lo que es privado, ¿verdad? Entonces, pues es un ciclo, el Estado no se preocupa por invertir a la educación pública, ¿verdad? Y como pues no invierte, es una mala educación y pues la gente ve que es una mala educación, entonces busca pagar por una buena educación, entonces pues es todo un negocio, ¿verdad? Para la gente que pues que es dueña de universidades privadas, ¿verdad? Eh, pero sí, a eso se refiere con lo que es la educación privada pasa a ser, ¿verdad? Un, un negocio. Ahora bien, en cuanto al ambiente cultural, ¿verdad? Antes de que el Estado promoviera la cultura, en Costa Rica solo habían movimientos particulares aislados y muy esporádicos, ¿verdad? Esporádicos. Pero durante la década de los 40, la sección de extensión cultural del MED fue la encargada de atender instituciones culturales. Para mediados de esta década, ¿verdad? Se necesitaba de misiones culturales, publicaciones escolares, el teatro y el Museo Nacional de Bibliotecas Públicas, la Sociedad de Geografía e Historia, la Convención para el Fondo de las Relaciones Culturales Interamericanas y el Conservatorio Nacional de Música, pues vinieron como a agilizar, ¿verdad? Y a movilizar lo que fue el ambiente cultural en Costa Rica. Sí. Asimismo, en la Constitución de 1949 se incluyó por primera vez en el país un capítulo especialmente dedicado a la educación y la cultura, donde se estipula, ¿verdad? Se marca, se señala que los ciudadanos tienen derecho a la cultura y el Estado tiene que fomentarla, ¿verdad? Tiene que crear espacios, tiene que invertir para esto. Entonces, así se comienza a proteger lo que son las riquezas culturales e históricas del país. Además, las universidades y otros centros de educación superior promueven, ¿verdad? Y fomentan el teatro, las ferias del libro, coro, danzas, poesía, periodismo, artes plásticas, etc. Esto, pues, todavía pasa, ¿verdad? Pues, en la U se dan muchas ferias, ¿verdad? Muchas ferias de arte, de poesía, se dan los espacios, ¿verdad? Se abren carreras también para que la gente eh, estudie esto, ¿verdad? Y bueno, así como con la educación, es deber del Estado, ¿verdad?, permitir las condiciones para crear y estimular el desarrollo cultural. Para esto, pues, se crean instituciones como la Orquesta Sinfónica Nacional, la Compañía Nacional de Teatro, bibliotecas públicas, museos, teatros, ¿verdad? Y también a este campo, pues, han contribuido, ¿verdad?, otras áreas como lo han sido los medios de comunicación, como radio, periódicos, televisión y demás, ¿verdad? Porque estos han sido también medios por lo cual pues se ha transmitido un poco, ¿verdad?, la cultura. Ahora vamos a ver un poco de lo que son los modelos económicos, ¿verdad? Costa Rica se introdujo al mercado mundial gracias a un modelo exportador, ¿verdad? Ya lo había mencionado yo anteriormente. Eh, Solo se producían, ¿verdad?, productos como el café y el banano, que se exportaban a Europa y Estados Unidos, pero a raíz, ¿verdad?, de las dos guerras mundiales y de la depresión económica de 1929, este modelo entra en crisis. ¿Por qué? Porque nos sirve depender de lo extranjero, porque lo extranjero constantemente entra en crisis, constantemente pues está en guerra, se pelea, ¿verdad? Cualquier cosa que pase desequilibra todo, ¿verdad?
Entonces, pues esto hace, ¿verdad? Pues que Costa Rica y los países latinoamericanos busquen un nuevo modelo, ¿verdad? Que haga que pues esa dependencia, ¿verdad? Disminuya. Aunque en 1950 Costa Rica y otros países del Istmo mantenían buenos ingresos por sus productos, ¿verdad? Los productos eh, básicos, ¿verdad? La Comisión Económica para la América Latina, la CEPAL, ¿verdad? Propuso adoptar el modelo de sustitución de importaciones, el modelo del que estábamos hablando, ¿verdad? Para disminuir esta dependencia del desarrollo del mundo desarrollado, ¿verdad? También para fortalecer el mercado interno y para estimular el desarrollo industrial. Este modelo fue puesto en marcha durante la segunda administración de Figueres Ferrer con el objetivo de desarrollar la industria nacional y disminuir la salida de divisas. Ahora, los modelos económicos de 1950 a 1880. Bueno, siguiendo con este tema, ¿verdad? Para poner en marcha este nuevo modelo, fue necesario, aparte de las medidas anteriormente mencionadas, ¿verdad? Impulsar también el mejoramiento de una red vial, ¿verdad? Eh, Porque al industrializarse también un país, se ocupan buenas carreteras, ¿verdad? Ya sea para traer materias primas, no sé, tal vez hay una finca o algo en Guanacaste que siembra, no sé, arroz o algo así. Entonces, para traerlo al centro, ¿verdad? A la capital, que es pues donde se suele como vender más, ¿verdad? El arroz o también incluso también para traer artesanías, ¿verdad? Porque ya hablamos que en Guanacaste pues también pues la gente, ¿verdad? Hacía artesanías. Y así en otros lugares del país, ¿verdad? Para traerlos a la capital, ¿verdad? Que es pues donde está la industria que procesa todo esto. Necesita una red viaria, ¿verdad? Que comunique todo el país. Eh, entonces, a raíz de esto, a mediados del siglo pasado, se complementó el tramo de la carretera interamericana. Con esta obra se conectó al país con los otros países del norte, ¿verdad? Agilizó el tránsito interno y se beneficiaron las zonas del Pacífico Norte, Guanacaste, el Pacífico Sur, Quepos y Golfito, ¿verdad? Guanacaste particularmente se benefició con la introducción de una tecnología para mejorar sus datos y su modernización, pues con esto último el turismo se convirtió en una fuente de ingresos para la región. Otras vías, ¿verdad?, que se construyeron fueron la carretera San Carlos, bueno, aún está en construcción, ¿verdad? La Costanera Sur y la carretera Limón, las cuales impulsan el desarrollo o no sé si desarrollo, pero al menos impulsan, ¿verdad? Que zonas que antes estaban alejadas, pues ahora estén más conectadas. Además, se han abierto caminos vecinales que comunican a la mayoría de los poblados con los principales centros urbanos. Es decir, en esta época, ¿verdad? Mediante esta época de modelo de instituciones es cuando se empieza a invertir, ¿verdad?, en carreteras en todo el país, para que todo el país esté conectado. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que fue el mercado como centroamericano, ¿verdad? A raíz de la propuesta de la CEPAL de introducir este modelo de importación de este modelo de sustitución de importaciones, entre 1950 y 1960 se pusieron las bases para crear un mercado común centroamericano. Nuestro país, o sea, Costa Rica, se unió a este proyecto en 1963, ¿verdad? Y el objetivo era contar con un mercado que incentivara la expansión industrial, con lo cual se pretendía dar trabajo a la creciente población del área, romper un poco esa economía basada en café y banano, ¿verdad? Y producir ingresos más altos para el industrial y el trabajador. En este mercado, ¿verdad? Como un centroamericano, los 5 países centroamericanos, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, ¿verdad? Acordaron unir sus fuerzas para fortalecer sus economías e intercambiar sus productos en condiciones equitativas, ¿verdad? Para eso se tomaron varios acuerdos, darse un libre comercio para un número limitado de productos originarios, equiparar los impuestos,
no conceder privilegios a países fuera del área, ¿verdad? Con el fin de mejorar un poco lo interno centroamericano, ¿verdad? Coordinar las políticas comerciales con otros países y tratar como nacionales las mercancías incluidas en el convenio. En la práctica, este tratado no cumplió con la mayoría de estos acuerdos. Por ejemplo, inicialmente Costa Rica no estaba muy interesada en el convenio que firmó en 1963. Además, este mercado tuvo un serio revés a raíz del conflicto armado que se estaba produciendo en Honduras y El Salvador, lo cual agudizó con la aparición de la segunda crisis petrolera en 1978, lo cual se puso peor, ¿verdad? Con esta nueva crisis que se da en 1978, y pues esto hace que el mercado no prospere, ¿verdad? Y nada, pues se desintegra. Y eso fue todo lo que teníamos que ver para la clase de hoy, doña Claudia. Eh, la clase de hoy fue un poquito cargada, ¿verdad? Esta es una materia densa, con mucha información y tal vez con información un poco compleja. Eh, pero si tiene alguna duda, si ocupa algún repaso de esta materia, o si tiene, no sé, algo no le quedó muy claro, o lo que sea, me puede igual escribir y yo, pues, le trato de hacer un repaso, ¿verdad? O le aclaro las dudas que tenga respecto a la materia. Y bueno, eso sería todo por hoy.